El sexto Congreso de Humanidades y Producción de Imágenes, cuyo título ahora es Devenir Imagen, Constelaciones, Cuerpos y Reciprocidades. Y en esta ocasión tenemos también la fortuna de colaborar con la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, quienes por ahí también nos han estado acompañando de manera virtual. Y bueno, en este caso también agradecemos a nuestros compañeros de la Dirección de Bibliotecas de la UAC, quienes nos han permitido también llevar a cabo este evento aquí en la biblioteca de la Facultad de Filosofía. Y bueno, también agradecer a quienes nos acompañan aquí de manera presencial, que vemos por ahí caras de estudiantes y otros más que esperemos también se animen a participar una vez que iniciemos esta presentación del libro, que queremos que sea también como una dinámica a modo de conversatorio para que también pues empecemos a integrar otras participaciones desde el público. Y bueno, en este caso pues nos acompañan aquí algunos colegas, además del coordinador, que tenemos también aquí la fortuna de que nos acompañe el doctor Alfonso Ortega Mantecón, quien coordina este libro de Ripstein, bueno, en torno a la obra de Ripstein, que se ha titulado El infierno en la tierra, el cine de Arturo Ripstein, que fue publicado justo el año pasado, en 2025, en donde también participamos el doctor Samuel Lagunas, que nos acompaña aquí también para comentar sobre el libro. También aquí su servidora participa en este libro, y además también nos acompaña el doctor León, quien nos va a estar, es de adscripción de la Facultad de Artes y también da clases aquí en la Facultad de Filosofía, y pues aprovechando también su conocimiento en cine y literatura, nos va a estar compartiendo sus impresiones sobre algunos capítulos de este, como podrán notar, voluminoso libro, ¿no? Entonces, ya por ahí nos animaron a contarlo, por acá tenemos otros ejemplares, a ver si se animan y se alcanzan también, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a iniciar ahora sí pues esta presentación del libro, este conversatorio, y pues voy a darle el micrófono, cederle la palabra aquí al coordinador, al doctor Alfonso, para que nos comparta también, además, pues un video breve a modo de, pues digamos, como de introducción, y nos va a platicar un poquito de cómo fue el proceso también de este libro. Bueno, pues sean bienvenidos, bienvenidas todos para, ahora sí, ceder el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, gracias por la invitación de Maite de estar aquí en este espacio presentando pues, El infierno en la tierra, el cine de Arturo Ripstein. Les voy a hablar a grandes rasgos de pues, el proceso que fue crear este libro. Para empezar, antes de hablar de Arturo Ripstein, estamos enfrentándonos a uno de los cineastas más importantes de la historia moderna, contemporánea del cine mexicano. Incluso podríamos decir que es posible armar una historia del cine mexicano contemporáneo a través de la obra de Arturo Ripstein, puesto que es un director que pues, ha estado vigente por mucho tiempo dentro de la industria. Simplemente su ópera prima data en 1966, y de ahí pues tiene más de 30 filmes y pues tuvo una trayectoria bastante prolífica, al grado que les digo que podemos armar una historia del cine únicamente pues tomando en consideración sus películas, porque básicamente a partir de sus 30 largometrajes podemos ir como rastreando, uniendo también momentos clave, transformaciones relevantes dentro de la historia del cine mexicano, y también a considerar que pues fue un director que surgió casi a contracorriente, haciendo aquí podemos decir que un 80% de su filmografía es un cine completamente autoral, un cine que él hizo porque le nació hacerlo y no porque le fue impuesto. Tiene unas cuantas películas que sí pues fueron casi para poder financiar otros proyectos que a él le interesaban realmente, pero estamos también ante unos pocos directores del cine mexicano contemporáneo que podríamos encasillar por completo en la categoría de un cine de autor, es decir, por la presencia de ciertos rasgos estilísticos, tanto a nivel técnico como a nivel narrativo, que perdura y se encuentra presente casi en toda su obra. También es creador artífice de muchas de las películas que ocupan un papel fundamental dentro de la historia del cine nacional. Simplemente él es el creador de El castillo de la pureza, El lugar sin límites, películas que marcaron un antes y después dentro de la historia de la producción nacional. Y digamos que también pues toda su primera etapa estuvo marcada por
colaboraciones muy importantes con autores latinoamericanos de gran peso y gran trascendencia. Y también ya la segunda parte de su filmografía, a partir de los años 90, hizo equipo con la que es actualmente su esposa, Paz Alicia García Diego, y de ahí pues, fue una colaboración por más de 15 películas que ha continuado trabajando este matrimonio, ella como guionista y él como director. También al momento de hablar de su cine es complicado porque no es un cine que se ha pensado para gustarle a todo el mundo, sobre todo porque es un cine muy personal y sobre todo un cine que trata temas muy pesados, muy sórdidos, con ambientes muy claustrofóbicos, también centrado sobre todo en grupos marginales. O sea, es un cine pensado pues de su propio imaginario, pero un cine bastante profundo que sí impacta a la audiencia, sobre todo con la representación de personajes marginales, de la pobreza. Simplemente la última etapa de su cine, pues sus protagonistas suelen ser prostitutas, evangelizadores de sectas, también un matrimonio de ancianos. O sea, realmente presta atención a grupos que en gran parte del cine comercial ni se tocan, sino que es más bien un cine que se va por rumbos personales y a contracorriente completamente del cine nacional. Arturo Ripstein, pues todavía es casi el último cineasta que continuó con vida de esta generación bastante importante, donde también estuvo Jaime Humberto Hermosillo, entre otros. Nació en 1943 y pues todavía sigue muy al pendiente de la industria nacional. Incluso pues tuve la oportunidad de conversar con Arturo Ripstein en el proceso de creación de este libro, y ahí se incluye la entrevista que tuve con él. Así que pues este libro es un recorrido, no porque yo lo haya hecho, sino porque es lo que es, de que es una revisión única donde tenemos un análisis de cada una de sus películas, porque anteriormente se han publicado uno que otro volumen de entrevistas, análisis aislados en algunas películas, pero lo que se pretende en este libro es darle su lugar a cada una de las películas que conforman la filmografía de Arturo Ripstein, al nivel de que pues de cada una de las películas se analiza desde diferentes perspectivas, en aproximadamente unas 12-15 páginas por capítulo, y también desde diferentes plumas, diferentes perspectivas. Tenemos visiones provenientes desde historiadores del arte, pedagogos, incluso gente dedicada a ciencias sociales, humanidades, estudios visuales. O sea, realmente es una aproximación bastante diversa de acuerdo a lo que sugiere cada una de las películas de este importante realizador. Y también, o sea, además de analizarse las películas, también muchos de los textos presentan como este contexto de cómo surgieron sus proyectos y la relevancia que llegan a tener para la industria. Y también pues es un director bastante fructífero que pues tenemos desde melodramas hasta obras de cine experimental, incluso por ahí una que otra película de terror. Aunque ahí Arturo Ripstein menciona cuando estuve entrevistando acerca de por qué tanto drama en su cine, él menciona que pues yo considero todas mis películas como comedia, ya que los demás se asusten por ellas es otra cosa, pero yo las considero como algo completamente cómico. Me gusta burlarme de mis personajes y de sus situaciones. Y también recalcar aquí que en este proyecto fue pues una labor bastante interesante, pues coordinar también a tantos autores, uno para cada una de las películas que se analizaron, y también hacer como una exhortación a conocer el cine de Arturo Ripstein, que es tristemente en ocasiones es más reconocido en el extranjero que aquí en México. Ha recibido pues más homenajes en España que aquí en México, y también pues es justo revisar toda su obra. Afortunadamente ha habido una campaña para estar restaurando varias de las películas. El año pasado le tocó a La Mujer del Puerto y también a Profundo Carmesí, dos películas bastante importantes de este realizador. Y como ya señalé, también sus fuentes son bastante diversas, porque tenemos muchas de las historias que él concibió nacieron realmente de su imaginario y de su guionista Paz Alicia, pero otras provienen de fuentes muy diversas, desde cuentos hasta La Nota Roja. Tenemos ahí 2-3 películas de ese director que están inspiradas directamente en acontecimientos que leyó en periódicos de Nota Roja y demás. Así que pues
Este libro es un gran exhorto a no olvidar la obra de este realizador que es pues fundamental para la historia del cine contemporáneo. Ojalá se animen a adentrarse en las páginas de este libro y en la obra de Arturo Ripstein. De aquí pues preparé un pequeño video que sintetiza en 7 minutitos como imágenes clave de todas las películas de este director, también con canciones que él utiliza en sus diferentes películas.
a todo un viaje no solo temporal, sino pues sensorial, ¿no? y emocional. Entonces creo que para quienes no han visto las películas, pues bueno, ahí ya tienen varios de sus títulos, y que yo de nuevo quisiera como agradecer a Alfonso, porque no es la primera ocasión que participamos o colaboramos en este tipo de libros, porque ya hay como una tradición ahí, ¿no?, de ciertas publicaciones en donde la intención es recuperar la obra en extenso, ¿no?, de ciertos realizadores, realizadoras. Ya previamente hemos estado también presentando acá un libro sobre la obra de Agnes Varda, de Jacques Demy. Bueno, ese no lo hemos presentado acá, ¿verdad? Pero quizás puede ser buena idea, aunque ya salió un poquito más atrás. Pero bueno, el punto es que yo pues me siento, digamos, afortunada de poder participar en estos libros, porque tienen estas particularidades de que son publicaciones que tienen que ver propiamente con la obra cinematográfica de estos realizadores, ¿no? Y que en este caso además se incorpora una entrevista al final del texto, del libro, perdón. Entonces creo que hay pues un diálogo interesante también entre los autores que estamos ahí ya planteando interpretaciones, elucubraciones, especulaciones sobre la obra de Ripstein. Y cuando uno lee la entrevista, bueno, en mi caso que leí la entrevista, y dije, bueno, todo lo que interpretamos es finalmente muy subjetivo, ¿no? Que es parte de lo rico del cine, que podemos interpretar y reinterpretar y sobreinterpretar, y eso se vuelve como un juego que quizás puede ser vicioso, pero también virtuoso, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el cine es inagotable como fenómeno en sus múltiples capas, ¿no? Desde lo propiamente estético, narrativo, pero también sociológico, antropológico. Ya decía aquí Alfonso quienes han estado participando en este tipo de publicaciones, que somos historiadores, sociólogos, comunicólogos, historiadores del arte. Entonces son formaciones muy diversas desde la academia, pero que incluso también hay realizadores por ahí, ¿no?, quienes se dedican también a la creación cinematográfica. Y entonces creo que eso arroja como luces muy variopinta. Entonces el panorama es muy digamos muy enriquecedor en ese sentido. Pero cuando yo leía la entrevista de Ripstein decía, bueno, pero es tan, digamos, él es tan elocuente en sus palabras, vaya, pero al final también dice, yo no quiero spoilerear para quienes no han leído el libro, porque yo sé que ahí algunos ya lo compraron, pero que justo dice, pero esta es mi intención y punto, ¿no? Y mientras tanto nosotros estamos acá haciendo todo un viaje de lo que quería decir Ripstein en X o Y película. Entonces eso me daba un pogo de risa, ¿no?, en un sentido irónico, pero para bien. Y bueno, creo que ya como bien mencionaba Alfonso, pues la obra de Ripstein, más allá de lo que todos los autores y autoras podamos decir, o lo que él diga incluso, creo que lo que sí está presente constantemente aquí son estos personajes marginales, ¿no? Estos personajes que van desde mujeres prostitutas, asesinos, borrachos, pobres, viejos, brujas, incluso, que a lo mejor esto hoy en día no sé cómo vaya recibido la película de La calle de la amargura, pero incluso tenemos luchadores enanos. Entonces creo que en ese sentido también puede ser hasta algo políticamente incorrecto hoy en día, pero bueno, ahí está Ripstein siendo irreverente constantemente, ¿no?, en estos contextos y atmósferas también tan sórdidas y recrudecidas que en su propia forma se ven, ¿no? Estas atmósferas que son asfixiantes, abrumadoras. Justo revisaba yo el día de ayer la película de La mujer del puerto y ya no sabía si la película era la mala calidad o era la intención de reconstruir estas atmósferas tan oscuras, lúgubres, y que eso hacía que los personajes fueran todavía más sórdidos y oscuros, ¿no? Pero bueno, además de este comentario, digamos, más general de la obra de Ripstein, también me gustaría recuperar algo que justo en uno de los capítulos en donde yo participo, que es a propósito de la película de Profundo Carmesí. Hay un epígrafe que me gustaría recuperar acá, ¿no? Y esto es recuperado de una entrevista que le hacen a Ripstein. Dice, me gustan los personajes que optan por el amor, esa emoción sacrílega y sediciosa que se opone a todo con la fuerza atroz de la naturaleza, a todo obstáculo, a todo pecado, a toda acción que tiende a impedir su última, imposible, portentosa y finalmente terrible y triste realidad. Y esto creo que es siempre como
como contradictorio en sí y muy a propósito en el discurso de Ripstein, tanto cinematográfico como en su propia palabra, ¿no? Porque en su entrevista también decía que sus películas son comedia, ¿no? Decía Alfonso eso. Y también algo mencionaba Alfonso en algunas preguntas, que los finales eran infelices, ¿no? O poco felices. Y él decía, no, son felices. Entonces, como que va jugando también con estas ironías el propio autor, tanto en sus películas como en estas entrevistas o en sus testimonios que por ahí podemos encontrar incluso en línea, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, estos personajes que siempre están al margen, sí en un sentido sociológico y antropológico, pero también están siempre al borde, ¿no? Al borde del abismo, de la muerte, del amor. Justo en este capítulo que yo escribo, que tiene que ver, bueno, si han visto Profundo Carmesí ya sabrán de qué va, este amor fu, ¿no? Que yo le puse amor fu a la mexicana, que hoy en día pero que está presente, ¿no? Las relaciones tóxicas, y eso está en toda la obra de Ripstein, ¿no? Pero creo que me parece algo muy sintomático, no solo a nivel individual, vaya, de cada personaje, sino también, aunque Ripstein no quiera decirlo así, pero también muy sintomático de la sociedad, de las sociedades contemporáneas, no sé qué tanto propiamente la mexicana, creo que podemos encontrar ahí varios guiños al respecto, ¿no? De lo mexicano, de la miseria, de la pobreza, insisto, sí en la parte sociológica, pero también de la condición humana, ¿no? Entonces, particularmente en Profundo Carmesí, creo que como interpretarlo desde la comedia, desde la sátira, pero también desde lo trágico, ¿no? Y, en fin, no quisiera centrarme en mi texto propiamente, sino más bien hacer algunos cruces que tienen que ver también con estos personajes marginales, que justo a propósito de Profundo Carmesí, que está el tema de la maternidad muy presente, ¿no? Como el personaje femenino principal decide abandonar a sus hijos por amor, porque estorban los hijos ahí. Y esto me hace pensar justo también en la película que les comenté hace ratito, que acaba de revisar, que era La mujer del puerto, en donde él hace su propia versión, Ripstein, ¿no? Por acá algunos sabrán que existe una versión previa, bueno, un par de versiones previas, pero la más famosa es la de Arkady Beutler, ¿no? De 1934, que ya acá algunos estudiantes sé que se acuerdan de ella, y que es un planteamiento totalmente distinto, ¿no? Tanto en la estructura narrativa como en la fábula o en la moral aleccionadora que se pretende incorporar ahí en el mensaje, ¿no? Entonces, justo en este sentido también pienso en cómo se subvierten estos roles o estas convenciones o valores morales que por un lado se plantean en esa mujer del pueblo, así como también los espacios asfixiantes que vemos en el Castillo de la Pureza. Y pienso incluso en esta película que es un poco atípica también, como La tía Alejandra, que es como esta película, digamos, atípica en su filmografía del cine de terror, más terror psicológico. Para varios de nosotros que es conocido el cine de Taboada, lo ubicamos como el referente del cine de terror, al menos en esa época, en los años 70, ¿no? Y que esta es así como un agregado más, y que ya no vuelve a ser una película similar, Ripstein, y como también hay un personaje que es también marginal hasta cierto punto, ¿no? Que si bien es una mujer adinerada, la tía Alejandra tal cual, es una mujer ya grande, ya vieja, ¿no? Que es un tema también de la vejez que se trata acá en esta última película de Ripstein, ¿no? Del diablo entre las piernas, y que tiene que ver también con esta figura de la bruja, que me parece que también es algo muy sintomático de los personajes que se nos plantean acá, como estos personajes femeninos que tienen pues todas estas capas que se plantean desde lo marginal, pero al mismo tiempo son también, digamos, poderosos, inteligentes, ¿no? Ambiguos, y que esa ambigüedad se presta para poder capas y desdoblamientos de los personajes. En fin, entonces yo creo que digamos, en este momento me quedo hasta aquí para compartir el micrófono, y pues quizás estos elementos que fui detonando por acá sirvan para ir conectando también este conversatorio. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer la invitación para estar platicando con ustedes sobre el libro y el cine de Arturo Ripstein. Me gustaría primero comentar algunos puntos que considero virtudes del libro.
en este caso como lector estanciado también del libro. Primero, la obra de Arturo Ripstein es una obra bastante rica, que tiene diferentes capas, ¿no? Que de repente algunas de sus obras podrían parecer que la trama es muy sencilla, pero en realidad cuando uno lo va analizando, en realidad tiene diferentes dimensiones y que eso permite hacer diferentes análisis de una sola obra, ¿no? El libro inicia con un texto que se me hace bastante interesante y que también es una de las virtudes, porque es un libro que en realidad puede ser leído por quienes conocen ya la obra de Arturo Ripstein o quienes no la conocen y quieren introducirse, ¿no? Entonces el primer capítulo pues va siendo como una trayectoria de las diferentes obras de Ripstein, contando algunas anécdotas, algunos elementos importantes de cada uno de los filmes. Entonces eso me resultó bastante interesante, y luego el orden que tiene, ¿no? Que también es un orden que tiene que ver precisamente con la producción de la obra, y tener diferentes enfoques de los capítulos, ¿no? Esto tiene que ver precisamente con los intereses y la formación de cada uno de los autores de los capítulos del libro. Entonces tenemos algunos capítulos que hacen más este realce con la relación entre literatura y cine, tomando en consideración que la obra de Ripstein por diferentes lados pues tiene una relación temática, algunas son adaptaciones de obras literarias bastante conocidas, como El lugar sin límites, ¿no? Obra de Donoso, El coronel no tiene quien le escriba, y que además este vínculo que tuvo Ripstein con estos escritores, ¿no? Para la realización, la adaptación y la realización del guión. Entonces algunos van por ahí, van rescatando estas anécdotas que también son bastante ricas, bastante interesantes. Otros hacen algunos análisis más formales que también resultan bastante interesantes para dar cuenta de por qué es tan importante el cine de Arturo Ripstein, no solamente en un análisis temático, sino también dentro del lenguaje cinematográfico, cuáles son estas características o este estilo de Arturo Ripstein, ¿no? Entonces el libro en general tiene bastantes virtudes, y algo que también me gustó del libro es que también algunos autores son bastante honestos a la hora de decir que esta no es como la gran película de Ripstein, pero eso no impide que se haga un análisis interesante también de ellos, ¿no? Tomando en consideración lo que estaba diciendo hace ratito Mike, sobre estas capas que pueden tener las obras de Arturo Ripstein, y que creo que lo hacen muy actual muchas de estas películas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar esta complejidad en las relaciones familiares, donde se dan estas relaciones de poder, de deseo, relaciones incestuosas, relaciones prohibidas, pero también donde quedan representados una serie de corporalidades generalmente marginadas, o de las que la sociedad generalmente no quiere observar, y nos las pone ahí Arturo Ripstein, ¿no? Y de temáticas que a veces creo que la interpretación para tratar de solucionar lo que nos estaba poniendo Arturo Ripstein se hacía a través de una analogía política. Por ejemplo, en el Castillo de la Pureza era, no, esto no es como que el machismo mexicano, sino es la representación del poder en México, ¿no? Pero eso es la riqueza precisamente del cine de Ripstein, que en realidad va abordando diferentes elementos y se puede hacer esta interpretación bastante diversa. Entonces, me quedo ahorita por lo mientras aquí, ¿no? Con esta riqueza, con estas virtudes que tiene el libro para quien se quiera acercar a la obra de Ripstein. Hola, ¿qué tal? Gracias por asistir a esta presentación del libro. Gracias, Alfonso, por acompañarnos. Y bueno, yo fui invitado a participar escribiendo sobre una película que yo no había visto, y creo que una de las virtudes de la forma en la que Alfonso coordina sus libros es que a veces nos conmina a ver películas pues, a las que nunca habíamos puesto atención, ¿no? Con esta rigurosidad y este objetivo de revisar una filmografía entera. Sí, a veces uno ve películas que yo no sabía que esta película ni siquiera existía, pero vista en el contexto global de un director, pues adquieren una relevancia particular. Una película interesante, una película
que dialoga mucho con lo que estaba haciendo Ripstein en la década de los 70 y que me parece puede de algún modo sintetizar mucho de lo que es la actitud de Ripstein como director. A mí me gustaría recuperar como una cita que incluye en el texto, donde pues yo digo que uno de los compromisos que tiene Ripstein al ser un cineasta moderno pues es la herejía. Y la herejía en al menos 3 niveles, en tanto portador de un individualismo desafiante, o sea, esto que mencionaba Alfonso, de que Ripstein está muy comprometido consigo mismo. Y entonces a partir de ahí pues genera sus propias historias, tramas, adaptaciones. También pensar en Ripstein como un inadaptado recalcitrante. O sea, Ripstein me parece que es uno de los cineastas excepcionales en tanto que pues ha hecho cosas que ningún otro cineasta ha hecho, o al menos no antes que él. Por ejemplo, Ripstein es uno de los pocos, no sé si el único, que ha demandado a un crítico de cine por hablar mal de una de sus películas, ¿no? Y con quien mantuvo pues una relación bastante tensa, ¿no? Con Jorge Ayala Blanco en los 90. Y bueno, entonces Ripstein es alguien que creo yo ni siquiera se adapta a su propia filmografía, ¿no? Siempre va ahí generando tensiones con su propia obra. Y finalmente, pues que al ser un hereje, pues es un hacedor de destrucciones, ¿no? O sea, muchas de sus películas atentan justo contra pues estos ideales de la modernidad mexicana, ¿no? De la familia, de la heterosexualidad, pues de la belleza, de la libertad, de la responsabilidad, que son pues claves en muchos discursos de sus protagonistas. Y yo sí les invito a que puedan leer el libro, pero también revisar la filmografía de Ripstein, porque me parece que es uno de quien sienta las bases de pues, lo que sería la televisión mexicana en los 90 con el melodrama, pero también pues nos permite encontrar, bueno, acceder a precisamente toda esta realidad sórdida, todos estos personajes sórdidos que de otra manera no hubieran llegado al cine mexicano. Y bueno, finalmente también para seguir alentando el diálogo, en esto que comentaba Maite, de que es un cineasta que siempre nos lleva al borde, pues justo pensar hasta dónde nos lleva esa disidencia, hasta dónde nos lleva esa herejía, que muchas de sus películas pues sí acaban en tragedia, ¿no? La muerte, el abandono, la soledad, el encierro, y en ese sentido creo que la vigencia del cine de Ripstein pues es todavía muy pertinente, porque sí es una parábola de la sociedad mexicana desde una esquina muy sombría que lo vuelve como muy actual, ¿no? Entonces yo quisiera como invitarles a que sigamos pensando y dialogando pues sobre este gran cineasta. Bien, pues creo que en este caso son inagotables los comentarios que podríamos hacer aquí, entonces espero ser más breve en este segundo comentario. Y yo quisiera regresar, quizás estoy como revelando demasiado de esta entrevista, pero para mí fue reveladora en sí, de recuperar un par de anécdotas que quizás ustedes ya también puedan ubicarlas, dado que pues, en su momento fueron, pues no sé qué tan trending topic, pero sí dentro del mundo cinematográfico, ¿no? Sobre todo porque me parecía curioso cuando por acá se menciona, bueno, Alfonso cuando le pregunta sobre el origen de la película El Castillo de la Pureza, que ya algunos sabrán acá que Ripstein era un fan de ir a recuperar notas hemerográficas, ¿no? Para ver qué se enteraba de ahí. Entre la adaptación literaria, vaya, y la nota roja era como, digamos, su fuente inspiradora, ¿no? Su fuente primaria, vaya, para hacer estos trabajos de adaptación al cine. Entonces, pues, en El Castillo de la Pureza, pues no es decepción, ¿no?
y que justo por ahí salió la anécdota de que ya directores como Yorgos Lanthimos había plagiado de algún modo de la historia de Ripstein en relación al Castillo de la Pureza, ¿no? Entonces, voy a recuperar un fragmentito nada más de la entrevista. Dice: me hablaron de Grecia y me preguntaron que si iba a demandar a Lanthimos por el plagio. Dije yo que el plagio es un homenaje. Él lo hace famoso, yo no. Un día mi hijo Gabriel en Cannes se le acercó a Lanthimos y le dijo: yo soy Gabriel Ripstein. Y Lanthimos pegó un brinco de 2 metros. Yo nunca lo demandé. Lo único que hice con Lanthimos fue, cuando lo nominaron por el Oscar, le mandé un telegrama, que no sé si lo recibió, donde le dije: me da mucho gusto que estés nominado para el Oscar, ojalá ganemos. Anécdota 1, ¿no? Y después, que esta tiene que ver más con la película sobre la que escribí, que es Profundo Carmesí. Dice: hay otra película flamenca que tiene una secuencia idéntica a la de Profundo Carmesí. También Bong Joon-ho me habló y me dijo: yo hice Parásitos. Imagino que varios ubican esta película, ¿no? Yo hice Parásitos pensando en Profundo Carmesí. Le hicieron un homenaje y quería conocerlo, pero yo estaba en Madrid y bueno, en fin, ya no pude, ¿no? Y bueno, en esa película hay una leve inspiración. Entonces, pues al final yo recupero estas anécdotas porque digamos que, pues, no quiero decir que tal cual es digamos, el creador original de estas historias, vaya, siempre hay estos intertextos que están en la misma realidad, ¿no? Aquí en este caso, pues, recuperado de La Nota Roja, de un caso real, pero que sí, digamos, es pionero en muchos temas, pero dado que también, pensando en el lugar que se ubica el cine latinoamericano, pues Ripstein también tiene esa parte marginal, ¿no? Donde él se sitúa también en un lugar en donde no se mueve, ¿no? Él mismo ha dicho que no lo han invitado a participar en producciones estadounidenses y demás. Entonces, en fin, él es firme con su convicción y su ideología también. Vale. Pero bueno, entonces, yo creo que justo pensando en esta película donde yo abordé este tema del amor tóxico, el amor fu o loco, también nos permite ubicar un contexto propiamente ambientado en lo que es en ese momento el México de los años 40, ¿no? Entonces él comenta que también le costó trabajo ubicar un lugar que fuera idóneo, dado que esta película está inspirada también en un caso real, pero que salió en la prensa estadounidense, ¿no? De 2 criminales que se dedican a estafar a mujeres solteras, ¿no? Entonces está también pues muy divertida la historia. Hay una película, digamos, anterior a ella, estadounidense, vaya, pero que él quiso recuperar su propia nota, ¿no? Él se fue también a la biblioteca junto con su esposa Paz, Alicia García Diego, que es guionista también de la mayoría de su obra, bueno, de la segunda parte de su obra, y entonces se dieron a la tarea de investigar ellos por su propia cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo esto a la mexicana? Entonces tiene estos toques también melodramáticos, cómicos, cómico-trágicos más bien. Entonces creo que también eso es muy sintomático de esto que yo mencionaba de la mexicanidad, ¿no? Y por un lado eso, y por el otro lado creo que también, como decía León, creo que cada uno de estos capítulos, además de ubicar estos temas como muy interesantes desde lo sociológico y lo antropológico, así como también estas interacciones con la literatura y La Nota Roja, también en la parte formal me parece que ha dejado escuela Ripstein, ¿no? Y creo que eso, más allá de que él diga que no hay simbolismos en su obra, pero nosotros los detectamos, ¿no? Y creo que justo muchos de los capítulos que vienen aquí pues nos permiten hacer ese análisis, ¿no? Por ejemplo, para quienes están interesados en las formas de hacer análisis cinematográfico, creo que aquí hay un montón de formas, ¿no? Donde se nos plantean las metodologías de cómo analizar por secuencias, por planos, por fotogramas y demás, en donde pues esta parte más técnica, que a veces pareciera que es como muy cuadrada, nos permite también ubicar estas formas propiamente cinematográficas, que quizás para los que venimos de otras áreas pues nos permiten también dialogar con esa otra capa, que es la parte formal estética. Y en ese sentido pues también es muy ilustrativo, ¿no? Porque muchas veces este tipo de análisis son muy diversos,
desde la propia técnica, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también pues es una doble invitación a leer este libro, no solo por la pertinencia de los temas en términos políticos y sociales, sino también por las distintas formas de abordaje en términos técnicos y visuales que tiene su obra, ¿no? Entonces, de por qué X o Y colores, que insisto, esto lo dicen los autores, pero no necesariamente Ripstein lo plantea así, ¿no? Entonces creo que películas como, justo aquí tenemos el personaje de la Manuela, ¿no? En Lugar Sin Límites, nos permite también ubicar ese tipo de propuesta estética, el Castillo de la Pureza, en fin, podría enumerar aquí varios ejemplos, vaya, pero creo que pues, más bien les dejo ahí la invitación para que lo revisen con calma el libro, ¿no? Bueno, no sé si quieran complementar con algo más o vamos también. Pues yo también pensaba que Ripstein es muy importante pues en esta tarea de la adaptación. Me parece como una figura clave dentro del 2010 más o menos. El cine mexicano volvió a mirar a la literatura, empezaron a salir muchas adaptaciones y pues Ripstein lo hizo durante prácticamente toda su carrera. Entonces el arte de la adaptación, esta traducción fílmica, creo que en México pues pasa por Ripstein y evidentemente sus guionistas con los que trabajó, los escritores y Paz Alicia García Diego en esta última etapa. Pero, o sea, eso, si queremos ver cómo se adaptan las obras literarias, obras históricas, notas de periódicos, otras películas incluso, pues mirar la obra de Ripstein es fundamental, porque allí encontramos justo todas estas maneras de traducir y transducir al lenguaje fílmico y siempre en un contexto mexicano. Releyendo uno de los capítulos sobre esta adaptación o actualización que hacen de Madame Bovary, yo no sabía eso que Ripstein le dijo a Paz, pues ya ni siquiera hay que volver a leer el libro, hay de lo que nos acordemos, ¿no? Y entonces, o sea, es adaptar desde de lo que te acuerdas, ¿no? Pues me acuerdo que era una mujer, que tal y tal, y lo llevas al contexto mexicano. Entonces creo que también es otra parte fundamental de la obra de Ripstein, esto de la adaptación y traducción, y que en los capítulos pues sí se trabaja desde distintas maneras. Entonces ahí hay otra cosa que aprenderle a Ripstein. Sí. Con respecto a esto que dice Samuel, traigo a colación pues el grado de autor que tiene la obra de Ripstein, porque existió un crítico y también teórico de cine llamado Andrew Sarris, que es el que propuso formalmente la teoría del cine de autor, que establecía que casi había como 3 niveles para ubicar si un director merecía ser llamado un autor o no. En primera instancia era que fuera un técnico, es decir, que supiera cómo operar imagen. El segundo nivel era como círculos concéntricos que iban ascendiendo, subiendo de nivel. Primero era entonces el técnico. El segundo era el estilista, que supiera manejar el lenguaje de forma completamente estética y contar una historia. Y el tercero de esos puntos es que fuera realmente, ahora sí, un autor, que se definía sobre todo por la capacidad de dotar a todo material con el que trabajaba, fuera propio, fuera ajeno, de un sello personal. Es decir, de esa tensión del director con su material. Porque aquí vemos la película de Lugar Sin Límites, decimos El Lugar Sin Límites de Arturo Ripstein, no decimos de Donosky. O sea, como que se apropia, se adueña directamente ya de ese material, al grado de que termina conviviendo o coexistiendo con la fuente original, al grado de que trabaja con la fuente original y le da su sello distintivo. La calle de la amargura está basada en esta nota roja de los 2 luchadores enanitos que les tocó irse con las goteras y que les dieron las dosis para una persona de tamaño regular y acabaron muriendo, y es la anécdota de Ripstein, no la copia o calca de la nota roja. Y lo mismo con Madame Bovary, o sea, de que La razón del corazón es la versión que hace ahí pues Arturo Ripstein, lo mismo que pasa con su Medea, que también es la
el traslado al contexto mexicano. O sea, y es ahí donde radica, según ese teórico del cine Andrew Service, donde está pues la gloria del cine de autor, cuando se es técnico, se es estilista y además logra dotar al material de un sello propio, a pesar de que no haya sido concebido completamente por él. Y creo que es algo que logra Arturo Ripstein al trabajar con mucho material ajeno, pero que termina adueñándose o apropiándose y reformulándolo por completo de acuerdo a sus miras o objetivos. Siguiendo con estas ideas, ¿no? de la adaptación, si yo creo que estas adaptaciones de la literatura al cine, yo creo que precisamente Lugar sin Límites es una de las más logradas. Quizá no podríamos decir lo mismo con él que Los Recuerdos del Porvenir, ¿no? Que creo que incluso el propio Ripstein y Elena Garro no quedan satisfechos con el resultado, ¿no? Esa parte de trasladar un lenguaje a otro va a implicar un reto enorme, ¿no? Y que es más, cuando volvemos a leer la novela de Donoso, le ponemos ya, y otra vez tomando lo que comentan, esta parte del estilo, ¿no? Por ahí uno de los textos, precisamente el que analiza El Castillo de la Pureza, Arturo Ripstein dentro del cine mexicano, ¿no? Y trata de responder esto a través de un análisis precisamente formal. A ver, El Castillo de la Pureza como un melodía había sido también característico del cine mexicano, pero ¿qué es lo que aporta precisamente Arturo Ripstein? Y la respuesta tiene que ver precisamente con estos aspectos del lenguaje cinematográfico, que podríamos verlo con este estilo de Arturo Ripstein, ¿no? Incluso relacionándolo con esta idea de Pasolini, del cine de poesía, y cómo lo vinculaba precisamente a que el cine de poesía tenía que ver mucho con esa parte del estilo. Y ese análisis creo que es bastante interesante, cómo va armando a través de diferentes formas de plano, o cómo se introducen los planos, los encuadres, la importancia de Arturo Ripstein formalmente en el cine mexicano. Creo que ese aspecto se va resaltando en algunos de los capítulos, y a mí, bueno, creo que es uno de los aportes también, ¿no? Agradecerles formalmente su asistencia, su interés en este tipo de actividades. Digo, esto es en el marco del Congreso de Humanidades y Producción de Imágenes, que va a continuar también de manera virtual el día de mañana y el viernes también, para que sigan ahí nuestras redes, en Instagram y Facebook. Se están publicando constantemente también ahí los carteles con la información de las mesas y para la conexión también. No olviden esa parte, ¿no? Pero pues también de igual forma les seguimos invitando a todas las actividades que normalmente también año con año estamos tratando de vincular, ¿no? Sobre todo pues el punto de encuentro es el cine, ¿no? El cine, y entonces pues también ya en otras ocasiones hemos invitado a Alfonso acá, pero pues a otras personas también por ahí, para que no dejen de estar ahí al tanto, ¿no? De presentaciones de libros, conferencias, talleres, etcétera, y que bueno, aquí tenemos mucho movimiento también alrededor del cine. Y por otro lado, agradecer también a la Dirección General de Bibliotecas de la UAC por toda la gestión y podernos brindar este espacio también tan lindo aquí en la Facultad de Filosofía. Y pues agradecer también el apoyo técnico y finalmente aquí a los invitados, ¿no? Tanto al coordinador, al doctor Alfonso, como al doctor León, y pues a Samuel, que nos brindaron pues también sus comentarios respecto a este libro. Y pues bueno, muchas gracias, que tengan linda tarde también por allá, que nos vuelvan a escuchar. Nos vemos mañana, para quienes estén ahí también en las actividades del Congreso. Que tengan linda tarde. Gracias.